Bueno, buenas tardes. Soy Lucía Riesgo y antes de comenzar querría agradecer al Grupo Español de Conservación el premio otorgado, agradecer también a los organizadores de estas jornadas la posibilidad de estar aquí y dar, por supuesto, la enhorabuena a mis compañeros y compañeras. Bueno, voy a comenzar con la exposición La técnica mural del maestro de Celón, procedimientos pictóricos del muralismo asturiano del siglo XVI. Este es el orden que voy a seguir en la exposición. Bueno, este trabajo fue concebido con el propósito de subrayar las conclusiones obtenidas del trabajo fin de grado que realicé, que se titulaba Estudio y propuesta de conservación y restauración del conjunto mural de la iglesia de Santa María de Celón en Allande. Entonces, mediante la realización de estudios analíticos para la caracterización del procedimiento pictórico que el maestro de Celón empleó en esta iglesia. Y, por otra parte, el reciente descubrimiento de las pinturas murales del ábside de la iglesia de San Miguel de Lillo, en Asturias, en los lienzos norte y este, presentan similitudes a niveles cronológicos, técnicos y estilísticos y supuso una oportunidad para enriquecer la concepción inicial del trabajo, permitiendo realizar un análisis comparativo de ambas pinturas para poner a prueba la hipótesis de que pudiese tratarse de una autoría común. El objetivo fundamental de este trabajo fue profundizar en la técnica y materiales empleados por el maestro de Celón en esta iglesia y, asimismo, llevar a cabo este análisis comparativo, comparando los resultados de mi estudio con los realizados por la Asesoría Geológica GEA en la caracterización de los estudios de San Miguel de Lillo. Este objetivo fundamental se desglosó en los siguientes objetivos específicos, que consistió en contextualizar histórica y artísticamente el muralismo asturiano del siglo XVI, profundizar en la técnica llevada a cabo por el maestro de Celón, mejorar el diagnóstico del trabajo fin de grado al identificar materiales y fenómenos de alteración y, por último, establecer relaciones con las obras de San Miguel de Lillo. Estos objetivos se desarrollaron mediante una metodología que se puede dividir en dos fases. En primer lugar, la fase documental y de campo, que consistió en estudio documental y contraste de fuentes bibliográficas, visitas técnicas destinadas al registro y documentado de las obras que seleccioné para la contextualización histórico-artística, así como para la extracción de micromuestras en la iglesia de Santa María de Celón y, por último, una elaboración de un recorrido virtual de 360 grados de la misma. Por otra parte, la fase experimental, que se llevó a cabo en primer lugar el estudio estratigráfico de las muestras por microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido por emisión de campo, su caracterización química por microscopía electrónica de barrido por emisión de campo y espectroscopía de rayos X por dispersión de energías y, por último, la caracterización químico-mineralógica por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Bueno, el maestro de Celón es considerado una figura clave en el muralismo asturiano del siglo XVI, no solo por su complejidad pictórica en relación a sus contemporáneos, sino también por el dinamismo y la expresividad que está patente en sus obras. Para esta contextualización seleccioné 11 iglesias, 12 contando con Santa María de Celón, en base a motivos iconográficos, estilísticos, cronológicos y técnicos, y los datos se obtuvieron de iglesias localizadas en los concejos de Cangas del Narcea, de Allande, de Cangas del Narcea, Grado, Santo Adriano, Oviedo, Siero y Aller. En relación a las tipologías iconográficas, todas las obras relatan episodios tradicionales de la iconografía cristiana, con coincidencias sobre todo en lo que a los ciclos de la Pasión y de la Resurrección se refiere y con similitudes a nivel de ubicación en el espacio y de composición en las escenas de la Última Cena en Celón y en Gimanes, y el Santo Entierro en Restiello y en Gimanes. Otro punto en común sería la representación del tetramorfos en las bóvedas de las iglesias, que habitualmente se encuentra representado sobre fondos blancos adornados con estrellas de tonalidad parda rojiza, y este mismo patrón se puede observar en la alusión al Cristo Cronocrator, representando el Sol y la Luna sobre estos fondos blancos engalanados con estrellas, aunque en la iglesia de Santa María de Cárcega únicamente se representa el Sol. A nivel formal, las obras presentan una relación muy estrecha. Por una parte, en la mayoría de los casos, la arquitectura contenedora de las obras es de fábrica románica y no es contemporánea a la producción pictórica. Luego se aprecia el empleo de una técnica elemental ejecutada mayoritariamente con un apresto seco sobre sustrato de cal o pinturas al agua. Y luego, en todos los casos, las escenas se organizan en registros horizontales de entre 1 y 3 niveles que habitualmente comienzan en el muro de arranque de la imposta y finalizan en el tramo alto de la bóveda. Otro factor común sería el empleo de cenefas para distribuir los espacios iconográficos y delimitarlos,
que tienen la función básica de patrón pictórico para otorgar al conjunto una armonía interna. Y, por otra parte, las paletas cromáticas son reducidas, de tintas usualmente opacas, empleando una o dos tonalidades pálidas, rosáceas o amarillentas en las carnaciones, y una paleta general para el resto de las composiciones, con el propósito de darle una armonía cromática a los conjuntos. Entrando ya en el Maestro de Celón, se le atribuyen, además de las obras de la iglesia de Santa María de Celón, las de la capilla del Baptisterio de Santa María de Restiello y las del testero de la capilla del cementerio de San Pedro de Tineo, que está cubierto en la actualidad por un retablo barroco. Y, por otra parte, es posible establecer una relación con estas obras recientemente descubiertas en Lillo. En primer lugar, a nivel cronológico, todas las obras pueden enmarcarse en el siglo XVI, aunque no existen aún datos precisos sobre la cronología de San Miguel de Lillo. Han sido clasificadas como tardogóticas, pero en un primer análisis, es un periodo cronológico amplio y ambiguo, entonces en un primer análisis no habría motivos para excluir la posibilidad. Por otra parte, a nivel estilístico y ornamental se puede apreciar el empleo de cenefas idénticas en San Miguel de Lillo y en Restiello, y a nivel de composición y de desarrollo pictórico hay semejanzas entre Celón y Lillo, y esto puede observarse en la tonalidad de las pinturas, la construcción del pavimento, de la cruz y la modulación de los tejidos. No sé. ¡Ay, madre! Perdón. Por otra parte, en lo que se refiere a las inscripciones góticas, todos los caracteres conservados en la actualidad en las iglesias de Restiello y de Lillo coinciden con las de Celón en todas sus particularidades. Bueno, para la caracterización del procedimiento pictórico que el maestro empleó en esta iglesia se partieron, como ya he dicho, de las hipótesis planteadas en el trabajo fin de grado, de las que se concluye, en primer lugar, dado que la iglesia se encuentra en terreno siluriano, dominando en él pizarras, calizas y cuarcitas, es probable que los principales componentes de este soporte fueran estos dos últimos materiales, empleando un revestimiento de al menos 2 capas de guarnecido y constituidos en un alto porcentaje por caliza y material silicio. Por otra parte, dada la ausencia de jornadas y la opacidad de los colores, es probable que se tratara de una pintura mural al seco con técnicas mixtas, entre las que podría encontrarse la pintura a la cal, y se observa una alteración cromática que indica la presencia de un posible pigmento de plomo, dado que se ve como elementos que deberían ser claros han virado a tonos oscuros casi negros. Entonces, partiendo de esta base, se lleva a cabo la aproximación a la caracterización estratigráfica, tipológica, patológica de estos revestimientos murales. Ahí. Perdón, no sé qué pasa. A ver. Perdón. Bueno, vale, aquí estoy. Esta es la localización y denominación de los puntos de estudio de la flagelación en el lienzo norte, de Jesús ante Caifás en el lienzo norte, Verónica enjuga el rostro de Jesús en el lienzo sur y muestras totalmente desprendidas situadas frente al altar mayor en el mural de la Anunciación. De los morteros se han identificado 3 tipos de morteros en las muestras examinadas, todos ellos de cal dolomítica, es decir, compuestos por carbonatos de calcio y de magnesio. El mortero 1 ha sido detectado en la totalidad de las muestras y está compuesto por áridos de caliza, minerales arcillosos y otros minerales silicios y óxidos de hierro. El mortero 2 presenta mayor proporción de magnesio y menor de aluminosilicatos con respecto al primer mortero y se encuentra localizado bajo una capa de cal, bajo el mortero 1 de la muestra del mural de la Anunciación. Por otra parte, el mortero 3 pertenece al arriccio de la muestra del mural de la Anunciación y se ha constatado presenta cualidades muy similares a las del mortero 1 y se ha constatado mediante espectroscopía infrarroja la presencia de compuestos salinos de tipo sulfato y nitrato. De las películas pictóricas se confirma la hipótesis de que fueron aplicadas en seco, probablemente mediante un aglutinante de naturaleza inorgánica, realizando retoques en seco con un aglutinante de naturaleza orgánica, probablemente lipídica. Y de las primeras películas pictóricas rojas
Están compuestas por minerales arcillosos y óxidos de hierro, correspondiéndose con las tierras rojas, y presentan plomo en una muy baja proporción, pudiendo haber sido aplicado únicamente en superficie. La película pictórica negra es probable que esté compuesta por carbono, y la última película pictórica roja presenta una gran proporción de plomo, por lo que es probable que se trate de minio. De los productos de deterioro, en primer lugar, las alteraciones cromáticas. Se ha detectado en la superficie de la muestra LN5 una alta cantidad de calcio, azufre y de plomo. Entonces, por una parte, la reacción del plomo puede haberse debido al contacto con óxidos de azufre, dando lugar a sulfuro de plomo y tendiendo a ennegrecer, y otro posible mecanismo de deterioro hubiera sido el contacto del plomo con carbonatos de metales alcalinos, dando lugar al mineral platnerita de tonalidad negro-marrón. Por otra parte, el contacto del carbonato de calcio de los morteros con los óxidos de azufre ha dado lugar a la formación de costras negras en superficie. Y bueno, dados los datos que se han obtenido, es probable que esta película pictórica estuviera compuesta por minio o por carbonato básico de plomo. Por otra parte, en las neoformaciones se ha constatado la presencia del compuesto hidromagnesita, que es consecuencia de la hidratación de cales procedentes de dolomías o, en su caso, de cales con alto contenido en magnesio. De la monitorización termohigrométrica se concluye que los niveles de humedad favorecen a la formación de estos carbonatos de magnesio y de cualquier otro tipo de sal, y especialmente cuando la temperatura superficial se posiciona por debajo de la temperatura ambiente, formando agua líquida sobre las paredes de la condensación. Del análisis comparativo con San Miguel de Lillo se ha concluido que pueden pertenecer al siglo XVI, que a nivel estilístico presentan elementos ornamentales equivalentes entre Restiello y San Miguel de Lillo, y luego las inscripciones góticas coinciden en la construcción tipográfica de Celón en todas sus particularidades. Se podría decir que estas pinturas podrían servir incluso como muy buen nexo entre los dos conjuntos murales que ya están atribuidos al maestro de Celón. Por otra parte, del procedimiento pictórico, el mortero 5 y el mortero 1 identificado en Celón coinciden en la composición de aluminosilicatos ferromagnesianos. Las películas pictóricas rojas están compuestas por hematites, minio y tierras rojas, y como puede ser el caso de Celón, teniendo en cuenta que el contenido en plomo en la mayoría de las muestras estudiadas es muy reducido, y por otra parte el pigmento negro se compone de carbono. Como conclusión, en relación a la iconografía, los temas son los tradicionales de la iconografía cristiana. Formalmente las obras hemos visto que presentan una relación muy estrecha. De los estudios analíticos se ha comprobado los tres tipos de morteros de cal dolomítica, que efectivamente la pintura está realizada en seco, que las películas pictóricas rojas están fundamentalmente compuestas por tierras rojas, a excepción de la muestra del mural de la Anunciación, que está compuesta por plomo. Y bueno, luego voy a añadir que el hecho de constatar la presencia de un aglutinante de naturaleza orgánica que posiblemente se tratara de óleo es un dato relevante porque no se muestra en investigaciones anteriores y además justificaría el empleo del pigmento de plomo. Luego, de los productos de deterioro, la presencia del compuesto hidromagnesita y la alteración de este pigmento de plomo en relación al reaccionar con óxidos de azufre. Y del análisis comparativo nos han encontrado motivos para excluir la posibilidad de que sean contemporáneas a las obras de Celón. Y bueno, para finalizar, los datos obtenidos del análisis no dan lugar a ninguna resolución definitiva, pero se establece una conexión muy clara entre los tres templos y con posibilidad de en algún momento atribuir a esta obra al maestro de Celón, pero en consecuencia cabe añadir que la autoridad de las obras de San Miguel de Lillo permanece como un desafío a resolver. Muchas gracias.
Si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Pues entonces pasamos a... Ah, sí. Oye, enhorabuena de nuevo y muchas gracias y muy bien explicado. Si pudieras haber tenido acceso a alguna técnica analítica, ¿cuál hubiera sido? ¿O podrías pensar en qué? Además de las que Además de las que has mostrado, que son buenas. ¿Hay alguno Bueno, ahora mismo no lo sé. Creo que me hubiera gustado haber accedido a más cantidad de muestras, pero ahora mismo de técnicas analíticas no sabría decirte cuál hubiera utilizado más. ¿Cuál me hubiera gustado? Pero a lo mejor al hilo de lo de Scott, más que la técnica, en plan de qué información te faltaba, porque a lo mejor no conoces la técnica, pero sí la información que te faltaba por conocer. Bueno, pues quedaría también matizar bien el factor cronológico de la iglesia de San Miguel de Lillo para poder llegar a alguna conclusión y luego pues tomar más muestras de Santa María de Celón y poder comparar con todos los pigmentos de San Miguel de Lillo y sí, sobre todo matizar el factor cronológico y el técnico, diría yo. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Pues agradecemos otra vez a Lucía. Gracias.